Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la orden del ermita de la campiñuela. Empecemos mis druideros. La clase de hoy va sobre el mercurio filosofal. El mercurio filosofal, al contrario de lo que se va a pensar todo el mundo, no es el mercurio vulgar que se tiene hoy en día, sino que es mercurio filosofal. Atención con la palabra filosofal, porque cambia el concepto de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo mención a la primera cosa que fue. Y de ahí, pues, van haciendo todo a base de reconocerse. Es decir, tenemos un átomo que, con su electrón, que reconoce a otro electrón, y como lo reconoce, se junta y forma otra cosa nueva, pero a partir de dos cosas que eran lo mismo. A eso lo llamamos simiente. En nuestro caso también llamamos simiente al esperma de los experimentos que hacemos con los homúnculos. Pero bueno, como seguía diciendo, claro, Paracelso al final confesó que no fue buena idea hacer el homúnculo y que eso era vivir en pecado y que el que hacía homúnculos iba a estar castigado en el infierno. Pues le decimos una cosa, señor Paracelso. Bienvenido a la cabaña de vida, bienvenido al infierno. Bueno, quería matizar por qué decía eso Paracelso. Pues muy bien, yo te lo voy a decir. Resulta que la idea que tenía Paracelso, si nos vamos a la Biblia, pues es brutal, porque ya en la Biblia habla o bueno, para empezar vamos a hablar de para qué es el tártaro. Para los griegos, el tártaro eran los seres que salían de éter y gea. Pero vamos a analizar qué es en la Biblia el éter. El éter es el maná. ¿Y qué es el maná? El maná es lo que desciende del cielo mediante el rocío. O sea, hay frases en la Biblia que te dicen, y una cosa menuda apareció cuando el rocío se evaporó de color blanco y no sabían lo que era y dijeron, esto es éter, ¿vale? Está bastante bien clarito, es una partícula en concreto que está en el aire y que la podemos ver los meses de primavera. Y si alguien quiere que indaguemos más, pues que se meta en mi mundo de alquimia, en esa lista de reproducción donde tenemos las asignaturas, donde decimos cómo se recolecta, cuándo, cómo se coge, cómo se procesa con él. Y empezamos a hacer los primeros experimentos para hacer la piedra filosofal. Sigamos. Entonces, pero es que resulta que eso es la mitología griega, pero es que en el cristianismo también, bueno, o en la Biblia, mejor dicho, porque también claro está la parte judía, en la Biblia, en el Génesis, hace mención al tártaro. No me acuerdo bien, creo que era Génesis 6, del 2 al 4, si yo me acuerdo. Génesis 6, del 2 al 4. Y te dice, afirman la existencia de gigantes o nefilim. Bueno, no lo sé si lo he pronunciado bien, porque la verdad, Nefilim. Y te dice que es el resultado antinatural de juntarse ángeles con mujeres. De nuevo te lo está diciendo, Gea, ¿quién es? La mujer. Y los ángeles, ¿quién es? El éter o esa partícula blanca de luz que podemos ver y que, bueno, ahora os voy a dejar un vídeo para que lo veáis y veáis cómo se captura, porque tiene truco para capturarlo. Nosotros utilizamos botellas congeladas para atrapar el éter y vais a ver cómo se tiran se llaman orbes también. Esos orbes o el éter se imanta al frío. Entonces, claro, cada vez lo tenemos más claro. Pero si pensáis que nos quedamos con eso, resulta que el segundo Pedro del 2 al 4 nos hablan también de que estos ángeles estaban encarcelados en el Tártaro, ¿vale? Y eso lo especifica muy bien. Y después Judas del 6 al 7 dice que fueron encarcelados por fornicar contra la natura. ¿Qué quiere decir contra natura? Pues no con sus semejantes, sino con otra cosa diferente. Como veis, para la creación de homúnculos estamos haciendo precisamente eso que dice la Biblia que no hay que hacer, ¿vale? Y en el libro de Enoch hablan de los grigores como unas entidades que ayudaban al ser humano y que lo hacían como más espiritual sin intervenir directamente sobre ellos, de forma que acataran perfectamente las instrucciones de Dios. ¿Y qué es lo que le pasó? Que fueron castigados por Dios por procrear con las mujeres. Siempre son mujeres. Ángel, contenido. Mujer, continente. El contenido, donde tiene el ADN, donde tiene todo para la creación, se gesta en el continente. Y es que lo vamos a ver siempre así, ya que no sé cómo decirlo. Ya me canso de decirlo, joder. Y bueno, y también que fueron castigados porque no solo se conformaban con procrearla, sino que encima le daban conocimiento. Y conocimiento del de arriba, es decir, conocimiento esotérico. Conocimiento que la cabaña del druida desvela para todos ustedes. ¿Vale o no? Y sigamos con el lío. Y esto acaba con el diluvio universal que decide hacer Dios para acabar con todos ellos, en las que solo se salva Noé, y empezamos otra vez con los animales y empezamos otra vez
la raza humana. Bueno, y eso es lo que dice la Biblia, ¿vale? Seguro que me falta algo por ahí. Bueno, seguro que me falta algo, pero bueno, ya lo veremos. Retomando lo del mercurio filosofal, ya habéis visto por qué a Paracelso sí inventó el homúnculo, pero se le quitaron las ganas. Y además, que es lo que se me había olvidado, y quería decir que en el griego el tártaro era una cosa oscura, de lo más oscuro que había, y salió del vientre de Gea, y encima, me acuerdo perfectamente, de verdad, que de Gea con tártaro nace Tifón, que es uno de los tártaros más extraordinarios y más sanguinarios, la palabra, más sanguinario. Y también dicen que según Paracelso se necesitaba para hacer el homúnculo, que esto es muy importante a la hora del mercurio filosofal, sangre y esperma. ¿No os dais cuenta que es lo mismo que decir esperma y menstruación? Juntarlos y nace la vida. Muy parecido, ¿verdad? Pero tenía truco. Y hay que irse al tártaro. Porque decía, no, pero es que el semen tiene que ser negro. Sí, es que no, decía que tenía que pudrirse. Pero es que si se pudre, se hace negro. Y si se hace negro, estamos hablando de tártaro. Y todo lo que es negro, ¡uf! Esto es un pescazo que no te lo puedes ni imaginar, vaya. Bueno, señores, quería enseñaros esto. Esto fue un poco de mi simiente que me sobró cuando hicimos lo de los homúnculos y ya ha pasado tiempo suficiente. ¿Y veis qué color tiene? ¿Qué color es? El que dijo Paracelso, para hacer homúnculo, el negro. Para que veáis que Paracelso nunca miente y siempre tiene razón. Lo que pasa es que hemos esperado mucho tiempo. Tú no sabes cómo me abría la puerta, cómo me abría todo. Así que las manos, todo. Porque estamos trabajando con cosas antinatura y con cosas que Dios castiga. Así que ya podéis estar suscribiendo porque todo lo que estoy haciendo es antiético total. Y entonces, primera línea de investigación para conseguir el mercurio filosófico para poder crear homúnculos. Partir de la teoría esa de a partir de la siguiente y el menstruo. Trabajamos con ello en procesos alquímicos, que si alguien está más interesado, por favor que se vaya a mi mundo de alquimia, que se vaya en prácticas de laboratorio, donde al realizar la piedra filosofal vamos a trabajar los mismos procedimientos para elaborar el mercurio filosófico. Otra hipótesis de trabajo es que al intentar hacer la piedra filosofal, lleguemos al mercurio filosófico y lo añadamos en el esperma que se refería a Paracelso. Esa puede ser otra línea de investigación. Esta línea de investigación es muy curiosa porque me diréis, ¿y de dónde sacas tú cómo se hace el mercurio filosofal? Bueno, pues si nos vamos a la tabla esmeralda, dice que lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo, para la unión de los no sé qué, habla del rocío, y entonces del rocío, ¿qué es lo que se coge? Del rocío se coge al Padre. ¿Lo veis? Los rayos de sol. Los rayos de sol que por la noche, mediante condensación y mediante los vapores, sale en forma de rocío y son de color blanco, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a recoger. Y aunque sea el luna llena, o sea, cuando da bien la luna, realmente viene del Padre. Y lo hacemos así porque no queda otra, ya que por la mañana o durante el día el proceso es a la inversa. No va a haber rocío porque el calor hace que todo eso suba arriba. Y por la noche, todo lo que se ha gestado, toda esa energía de luz, baja abajo y la podemos capturar. Y ahora hay que juntarlo con el mercurio filosofal, que si os fijáis, aquí hay una luna y aquí hay gente cavando. ¿Por qué? Porque se van a donde están los minerales más puros, es decir, lo puro de lo puro. Si nos fuéramos al Sol, vemos que cada vez que nos acercamos al Sol hay menos elementos y cada vez que nos alejamos, pues los átomos, etcétera, vibran más lento y hacen que puedan unirse a otros elementos. Perdón, a otros átomos iguales que ellos, provocando otros elementos. O sea, a medida que más bajamos, pues más elementos hay. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo es a base de purificación. Y como dice la tabla esmeralda, lo mismo que hay arriba es lo mismo que hay abajo, pues entonces lo que pretende es coger las influencias del Padre, que ya he dicho cómo se hace, y coger las influencias de la Madre. Si habéis visto mis especiales de radiestesia, acabamos dando que el origen del ser humano se forja en las cuevas. ¿Y por qué se forja en las cuevas? Porque por elementos religiosos, como te dice, por ejemplo, María significa mar y ría, un agua que fluye. El mercurio, sin embargo, mira, mercurio filosofal, lo mismo, mer, agua, curio, que cura. Es decir, ¿dónde está el agua que si tú la bebes no te vas a poner malo? La que sale de los manantiales, la que sale de las cuevas. Nosotros hemos tenido resultados significativos de láminas alquímicas que salen muestra de cómo debe ser el mercurio filosofal y la hemos tenido igual, viéndonos, por ejemplo, que no grabamos esa experiencia porque todavía no habíamos abierto el canal y estábamos investigando por nuestra cuenta, pero nos vemos, por ejemplo, los baños de hedionda. Sí,
donde hay termas, y cuando... Sí, ¿por qué termas? Porque hay otra cosa que se llama el azufre filosófico, que es necesario antes de obtener el mercurio. Y entonces pensamos, y dijimos, un agua que lleva azufre, que sea pura, y que se consiga en cavernas. Y dijimos, ya está, las termas. Y ya dimos en el clavo cuando descubrimos que el mercurio filosofal viene o sea, si vamos al templo de Mercurio, vamos a ver que es un templo con aguas termales. Y entonces dijimos, ¡eureka! Eso es lo que pretenden. Es decir, los orbes es lo que da la vida, pero da la vida mediante ¿qué? Mediante un agua. Entonces, pero el agua que tú coges del ambiente no está igual de purificada que la que está en las cuevas, que ha recibido más procesos con los que le ha dado tiempo a purificarse más. Entonces quieren juntar a los orbes con un agua muy pura, que recibió en su día orbes, pero que actualmente no lo tiene, porque si tú vas a coger agua de cavernas, te vas a dar cuenta que no vas a coger el ambiente de los orbes. Lo que quiere es juntar el padre con la madre y ya está. Y eso lo vamos a ver en cualquier lámina alquímica. ¿Ves? Junta lo rojo con lo blanco. ¿Qué pasa? Que, hombre, esto es para hacer la piedra filosofal, pero para hacer homúnculos, pues deducimos que el rocío no es solo el único vínculo universal que hay, que como ya dijimos es la unión perfecta de todos los elementos, porque un aire que sale de un agua en la que van a hacer una tierra, que tiene mediante un fuego, tiene todos los elementos necesarios, pero no solo hay un vínculo universal que se llama el rocío en el planeta Tierra, hay más. Por ejemplo, el semen, por ejemplo, el óvulo, contiene muchos minerales y muchos elementos de los que se han hecho la vida y que tienen genética. Por ejemplo, no se sabe lo que es no diréis, ahí no me sale el hormus. El hormus es quedarte con todos los minerales que tiene el agua de mar y sale algo lechoso, blanco. Pues eso es muy rico. Y habría que valorar, tercera línea de investigación, si el mercurio filosofal es el hormus sacado del mar, ya que es un líquido, una leche blanca, decían los alquimistas, leche de sirena. ¿La sirena dónde vive? En el mar, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Pues esa concentración de minerales donde se recoge todos los elementos para que funcione la vida, juntando con la raíz que hace que haya vida, que fecunde la vida en la Tierra, que es los orbes o los rayos del Sol. Si no lo veis claro, pues, por ejemplo, ¿qué hace el rocío? Fecunda la Tierra, para que haya, y eso lo dice la Biblia, yo no me acuerdo el paisaje, pero lo dice. Porque fecunda la Tierra. Y entonces, pues nosotros, después de los rayos de Dios, pues tuvimos unos resultados, claro, pero están parados, todavía no sabemos si realmente es el mercurio filosofal, porque lo tenemos que casar con los procesos de laboratorio que llevamos, que actualmente no lo hemos hecho porque todo requiere, o sea, la piedra filosofal requiere de un proceso en el tiempo, en el que hay cosas que hay que hacer en verano, otras que se hacen en invierno y otras que se hacen en primavera. Y no nos podemos saltar la fase porque no nos van saliendo las coloraciones, señores. Entonces, a la hora de hacer un homúnculo lo tenemos más difícil porque tenemos que probar estas tres cosas que ya os he dicho. Por lo tanto, no quiero escuchar a nadie que diga, no, es que no sale y hemos estado esperando no sé cuánto tiempo, No, es un proceso largo, pero yo os prometo que os voy a dar la fórmula. No van a salir homúnculos por la cara, voy a tener la receta de cómo se hacen homúnculos, señores. ¿Vale? Y ya os he explicado el secreto del mercurio filosofal. Y además que nuestras excursiones alquímicas no solo hemos ido, si os pensáis que era eso y se queda ahí buscando el mercurio filosofal, no solo hemos ido a los baños de Dionda y hemos estado en Granada, que ya de paso fui con mi familia a visitar el Parque de la Ciencia, hemos estado hasta en Soportuja, que es el pueblo de la brujería, para meternos en unos bosques y estar en uno con la naturaleza. Bueno, ha sido muy bonito toda la excursión, pero no viene a cuento y no quiero aburrir más. Espero que os haya gustado esta parte que os he dedicado.